El gobierno confirmó que el impuesto país, que grava el dólar tarjeta, dejará de aplicarse el 24 de diciembre de 2024. Esta medida implica que el recargo del 30% asociado a este tributo se eliminará, mientras que se mantendrá otro 30% como percepción a cuenta de ganancias y bienes personales. El gobierno dio a conocer que se da el fin al impuesto país y eso tiene repercusiones tanto a nivel micro como a nivel macroeconómico. A nivel micro, bueno, como todos sabemos, el dólar tarjeta, si se quiere, o el dólar turismo, va a tener un impacto porque va a dejar de repercutir ese 30%, entonces el dólar tarjeta va a ser el dólar oficial, digamos, más el 30% del impuesto a las ganancias y percepción de bienes personales, pero ya no va a correr el 30% del impuesto país. Es decir, que esto va a tener repercusión para el bolsillo a nivel micro. Pero también vamos a tener repercusiones a nivel macroeconómico, es decir, en la economía. ¿Por qué? Porque esto va a ser una baja de la recaudación para el gobierno en términos de impuestos, de tributos. Entonces, bueno, el gobierno aún no ha especificado cómo se va a solventar esa parte que se deja de recaudar, digamos, del impuesto país. Pero bueno, significativamente va a ser una disminución en ese sentido y también va a ser un guiño, o empieza a ser un guiño ya a partir de hoy, a los importadores, porque el dólar para importar les va a resultar más barato. Entonces, bueno, vamos a tener que prestar un poco más de atención porque vamos a ver más productos que quizás sean de índole internacional y no tanto nacional. Es importante a tener en cuenta que vamos a pagar no el precio, si decidimos pagar el dólar tarjeta, no va a estar en 1.650 más o menos como está actualmente, sino que va a disminuir a 1.300, 1.340 aproximadamente, si tenemos en cuenta un dólar MEP, digamos un dólar financiero, que va a estar en torno al 1.100 más o menos en diciembre. Ahora bien, si también evaluamos un poco en qué nos conviene, nos sigue conviniendo aún así pagar con dólar billete, es decir, con dólar financiero y no con el dólar tarjeta, porque si comparamos el 1.350 y el 1.100, nos sigue conviniendo pagar con los dólares billetes antes que con la tarjeta. La eliminación del tributo modifica el esquema de recargos y podría generar cambios en las decisiones de los consumidores. Vamos a tener que tener en cuenta eso, hacer bien estimaciones, siempre mes por mes ir viendo qué nos conviene, porque si aumenta por ahí de pronto el dólar, bueno, entonces no nos va a convenir el dólar en billetes, sino el dólar tarjeta. Hay que ir viendo bien cómo va cambiando mes a mes y ir haciendo estimaciones. Pero bueno, lo importante también que tenemos que tener en cuenta es que por ahí la inflación está disminuyendo, ya vimos que en octubre estuvo en 2,7% y ahora para noviembre las principales consultoras privadas estiman que también va a estar por debajo de los 3%, entonces eso también es positivo para el dólar porque aplaca un poco la fiebre por el dólar que tenemos los argentinos. ¿Y esto se da a partir del 1 de diciembre? Esto se da a partir, en realidad empieza a regir el 24 de diciembre, digamos, toda la parte de la eliminación del impuesto país. Si bien a partir ya de hoy ya no se cobran las retenciones, digamos, para los importadores que quieran acceder a los dólares, porque en realidad es 30 días de anticipación. Entonces no tiene sentido cobrarles un impuesto que después se va a reducir en 30 días. Entonces esto ya empieza a regir hoy, pero a partir de diciembre ya empieza a crear, digamos, la parte del dólar tarjeta que no se va a tener en cuenta este 30%. Bien. Ahora que el dólar, podemos decir, está un poco más estable o tiende a bajar, ¿cuáles son los métodos para ahorrar que se recomiendan? Bueno, siempre se recomienda un poco eso, diversificar un poco la cartera que tengamos, digamos. Sí, con el dólar puede ser una buena oportunidad ahora para comprar, porque como vos bien decís, está bajando, incluso el dólar blue también se está un poco bajando, un poco por el blanqueo, que tuvimos la extensión hasta el 8 de noviembre del periodo, y un poco también por la confianza quizás que se le está teniendo en el gobierno porque ha cumplido con sus metas. Pero bueno, también fueron muy buenas las cotizaciones de las acciones argentinas, de ciertas acciones que también se pueden comprar, y los bonos también siempre son una buena recomendación porque por ahí es una inversión que es un poco más segura y rentable que las acciones.